gerente de Rio Palace y probablemente encargado del hotel Vicinha que está renovando está haciendo una apelación al gobierno y autoridad para la ganar na paz. A expresión aquí del señor Richard Velasco está toma forma después que en fin de semana policía y guarda nos costa tiene una acción sobre propiedad y a detener varias personas trabajando ilegal. Pero el hotelero quiere para la autoridad reconocer qué la cadena Rio está haciendo. Toma un hotel que sufre pérdida grande y transformar esa aquí de una facilidad que cumple con su obligación. Ahora, pronto lo tiene otro hotel que lo toma 400 gente en trabajo y lo ayuda a cargar nos turismo. Peseita pide autoridad para lagar el operador Rio na paz. Ainda por mira el nombre de hotel Ribe Edificio, pero ya Westin como tal no existe más. Únicamente el edificio que acomoda el hotel aquí y que ahora lo vira una facilidad de Rio. Trabalho de renovação a começar año aqui riba el hotel para prometer año Rio por ter vizinha segundo acercamento all inclusive. Pero tanto que renovação está dando sempre estava tem o riba quem de trabajador e se o operador novo los coge para trabajador de exterior. Especialmente depois começar a retirar o próprio trabajador de Westin em processo de renovação. El pensamento que ia tomar forma mais concreta já sabe ora realizar razzia de propriedade e vai com subcontratista ilegal. El gerente de Rio não vai em detalhe para que hecho aqui, pero quer clarificar que a informação que está circulando de hecho não está correto. Que nós temos 32 ilegal que contratista trabaja en el Western y el guarda nos costa va con él para Dakota. Solamente 32 gente, no 79 como está sale de Bon Día, ni que el ministro avisa que está 70 y pico personas, no está verdad. Con tu respeto para el ministro, está 32 gente que está que el guarda nos costa está con él para Dakota. A deportar trabajadores sin documentación y a working de 3 contratistas local trabajando en propiedad de renovación de lo que estaba en Westin Hotel. Tú eres aquí para una inversión total de $180 millones. Pero de luz de ser gerente de hotel tiene una petición para el gobierno. Mira, ¿qué problema tiene el gobierno actual contra Río? Río ha tomado un hotel que ha perdido de 6 años o 5 años. 6 años. 186 millones de florines. 186 millones de florines. Ahora, el Río, en el hotel Río Palace Aruba, él paga de impuestos, de impuestos, wind tax, wage tax, ACB, etc. Él paga 105 millones de florines de 5 años que el hotel existía ahí dentro. Tanto está renovando el hotel, el gerente también se Rio, una empresa de mercadeo agresivo que lo percurá para buen negocio. Pese a no por comprender la aparente intención de autoridad para poner pía para trompicar. Está socio con TUI en Alemania, en Holanda, y también trae hopi turismo para Aruba. Ahora, para aquí con cualquier corte de man que te daba comida, ¿no? Si no te laga quieto, ¿no? Y Vita ruega al ministro, por favor, también el consejo ministro, láganos quieto para que nos por terminar el hotel, ¿no? Porque cuando el hotel está terminado en 4 lunas, nos van a emplear 400 empleados más para el hotel. ¿No? Y el hotel, con una ocupación que nos tiene ya experiencia, 94%, 93% para año, pues tiene un ingreso para la isla, ¿no? Que la isla está falta ahora. Giovanni Müller, Noticia de Noche. Según Richard Velasco, está proyectada para trabajar en las siguientes 4 lunas.